Lucas capítulo 13, del verso 18 al verso 35. Jesús, procesos, ¿no? Procesos nos va enseñando que todas las cosas que nosotros nos propongamos van a crecer siempre y cuando nosotros las sembremos. Y en este caso específico nos enseña que para pertenecer o para ser del reino de Dios o para cumplir el propósito de Dios, no necesitamos tener grandes atributos. Simplemente la palabra de Dios como, o el reino de Dios es como una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen en la siembra, en la agricultura. No es la más pequeña, pero es una de las más pequeñas, casi ni se ve. Pero dice Jesús que cuando la siembras en tu huerto y permites que crezca, la abona, la cuidas y crece, se va a convertir en un árbol grande, ¿no? Un árbol frondoso, donde incluso las palomas van a poder reposar y protección y bendición ahí. ¿Qué nos está diciendo Dios? O Jesús en este caso, que si nosotros dejamos que la palabra de Dios, que el reino de Dios, que el crecimiento, que el objetivo, el propósito de Dios tome control de nuestra vida y dejamos que entre en nuestro corazón, no solamente dejamos que entre, sino que la regamos, la cuidamos, una semilla para que crezca, dice, necesita el cuidado del sembrador, el agua, la protección y hacer que crezca, ¿no? Alimentarla. Entonces esto es una parábola muy bonita y que nos habla de que el crecimiento real de cualquier cosa, en este caso es exponencial. En nuestra vida hemos aprendido a crecer de forma lineal, solamente sumamos o multiplicamos, pero cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas y todo lo que va a ser próspero y exitoso crece exponencialmente, o sea, se potencia. Entonces una semillita se convierte en un arbusto grande donde pueden vivir muchas flores. Una semilla pequeña puede hacer un árbol que dé mucho fruto. No solamente una semilla de naranja da una naranja, ni dos, tres. Una semilla de naranja da 100, 200, 3 naranjas. Porque la naturaleza, nosotros los seres humanos, y todo lo que Dios nos muestra en la tierra crece exponencialmente. Entonces, cuando Dios bendice, pues es la naturaleza de Dios. Cuando Dios bendice, cuando Dios protege, cuando Dios guía, eso que Él propone hacia nosotros es enorme, es exponencial, es algo que no podemos entender, porque nos va a costar trabajo entender, porque nosotros también somos lineales, somos personas que pensamos en cosas que se van a ir sumando o multiplicando por uno, por dos. ¿Entienden? Entonces, luego nos habla de la levadura de los fariseos. Perdón, la levadura del pan, que no tiene nada que ver con la levadura de los fariseos, sino que habla de que una persona prepara el pan y le echa levadura a una masa. Pero para que esta levadura llegue a su tiempo de cocción, tiene que fermentar, entonces la guarda por 3 días y esto va a hacer que la levadura se fermente y la harina llegue al proceso que necesita. Entonces, y si lo asociamos con la primera parábola, entendemos que necesitamos dos cosas para que un objetivo, en este caso ser un hijo de Dios o pertenecer al reino de Dios, llegue a su objetivo, a su meta. Lo primero es creerla, es sembrarla, es sembrar creyendo que va a ocurrir el árbol o el fruto. Y número 2, el tiempo, que es algo que la mayoría de nosotros fallamos. Somos muy resultadistas, buscamos mucho los resultados a corto plazo, ¿no? Queremos que las cosas sucedan ya. Y no tenemos la paciencia y la perseverancia suficiente para esperar que el proceso se cumpla. Y la naturaleza nos enseña que todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Y a veces, por no querer esperar, terminamos esperando más. O terminamos renunciando a algo porque regresamos a cero. No, hoy no ocurrió esto, ya renuncio. Y después de unos meses vuelves a intentarlo. Porque dices, no, sí tiene que funcionar, pero pasa otra vez el tiempo y no, otra vez no funciona y renuncias. Y así, si te das cuenta, pierdes más tiempo. Y pasan los años, pasan los meses y estamos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no entendemos que todo en la vida que sirve, que es bueno, que vale la pena, tiene un tiempo y un proceso. Entonces, no hay que concentrarse en el resultado, hay que concentrarse en el proceso. Y hay que concentrarse en lo que nos vamos a convertir nosotros. No, él dice que me voy a convertir en una persona perseverante, paciente, que cree y que puede esperar el tiempo suficiente para que la semilla crezca o para que la levadura haga su efecto y fermente la harina. Y luego nos habla de la puerta estrecha, o sea que estas están unidas perfectamente por Dios, por Jesús, y nos dice que muchos que no van a poder entrar por la puerta angosta. Y en el verso 24 nos da un verso extraordinario, que se lo voy a leer, espero que se le quede grabado. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Entonces, esta es la palabra clave del día, esforzados. Esto no es algo que se hace echado en una cama, esto no se hace, es algo que lo vamos a lograr sin hacer nada. El reino de Dios, en otro pasaje dice, lo arrebatan los valientes, en otra dice, los violentos. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios nos diseñó a nosotros para estar esforzándonos continuamente. Y siempre tenemos que estar pasando retos y pruebas. Y para crecer hay que esforzarse. Y aquí Jesús lo dice literalmente, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, otra vez, nosotros tenemos el gran privilegio, la fortuna, la dicha, la bienaventuranza, de haber podido ser escogidos por Dios, de haber podido tener la oportunidad de haber escuchado la palabra de Dios, conocer a Dios y aceptar a Dios en nuestro corazón. Ese es un gran paso maravilloso. Y ahora tenemos que cuidar ese regalo. Y para que ese regalo no lo perdamos, para poder entrar por esa puerta hay que esforzarnos. Hay que en mantener esta relación con Dios viva.
en mantener y tratar de cumplir y hacer las cosas que agraden a Dios, no porque Dios lo necesite, recuerde, Dios nos está dando la oportunidad de ser sus hijos, y esto conlleva un gran premio, conlleva una gran responsabilidad, un gran don, un gran talento, una responsabilidad, y para mantenerlo hay que esforzarnos. Entonces, tenemos esta oportunidad de ser de los pocos que van a poder entrar por esa puerta. Entonces, va a haber muchos, dice luego los pasajes siguientes, que van a venir y van a comenzar a llamar y van a decir, oye, ábreme la puerta, ya llegué, yo también soy hijo, yo también soy una semilla de mostaza que sí creí. Y Dios les dirá, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque se conformaron, se relajaron y prefirieron ser religiosos a ser hijo de Dios. Prefirieron decir, yo sigo a Dios a mi manera, que yo oro, yo leo o no hago, simplemente voy a la iglesia un domingo, o simplemente leo por leer y no lo entiendo y no me interesa entenderlo, o simplemente cumplo porque me han dicho que ore, me han dicho que lea, me han dicho que asisto a una iglesia, me han dicho que ofrende, me han dicho que diezme, listo, lo hago. Pero no estamos entendiendo la magnitud del regalo que tenemos, la magnitud y el privilegio que tenemos, y lo estamos tomando por menos. Entonces, mientras que en nuestra mente Dios no sea Dios y que simplemente sea algo que tengo que cumplir, no va a tener el lugar que se merece. Entonces no nos vamos a esforzar y no vamos a ver a Dios como Dios. No sé si es que se me entiende, pero Dios es Dios, y si nosotros no lo tenemos como Dios, pues no vamos a hacer las cosas como prioridad para Él. Hacer, si me sobra el tiempo, si es que puedo, si es que me alcanza, si es que tengo ganas, ¿no? Y cambiamos esa prioridad de Dios. Entonces Dios, cuando leímos la historia de Abraham, vimos claramente que Dios le dice, ahora conozco que me amas de verdad, y no solamente porque me lo dices, sino porque me lo demostraste con hechos. Ahora me demostraste que temes a Dios. Y entonces eso es lo que Dios espera de sus hijos, que nosotros le demostremos que lo amamos, que lo demostremos que lo tenemos en alto, que lo tenemos como prioridad, que es lo más importante para nosotros. De repente es un poco difícil de entenderlo, ¿no? Porque decimos, pero tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Pero ahí es donde demostramos en qué posición está Dios en nuestra vida, que a pesar de que tenemos tantas cosas que hacer, a pesar de que tenemos tantas responsabilidades, decimos no. De todas mis responsabilidades y todas las cosas que tengo que hacer, mi primera responsabilidad es tener una relación con mi Dios. Por eso decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Así que esta es la enseñanza de Lucas. Luego vamos a pasar a Génesis 24, donde Abraham busca esposa para Isaac. Es una historia maravillosa, pero solamente la vamos a resumir en dos cosas. Y esto se encaja con lo que nos está diciendo Dios en Lucas. Porque Abraham ya era un hombre de fe, ya era un hombre de anciano, de avanzada edad, pero él se seguía moviendo por fe, creyendo en la promesa que Dios le había dado. Recuerden que hay promesas puntuales. Vas a tener una descendencia como la tierra, como las arenas del mar, y dos, te voy a dar toda esta tierra que estás mirando, te la voy a dar a ti. Entonces ya se había cumplido la primera promesa. 25 años demoró para la primera promesa. Y la segunda promesa era, esta tierra te la voy a dar. Y él estaba como forastero, todavía seguía como forastero, estaba en la tierra que Dios le había prometido, pero él seguía siendo forastero, o sea, extranjero, no era dueño, era un visitante nada más. Y ahora le tocaba escoger esposa para su hijo. Y le dice a su criado, ve y búscate una mujer para mi hijo de mi pueblo, de mi tierra. Y él le dice, y si la mujer no quiere venir, entonces le dice, lo llevo para allá a Isaac. Y él le dice, no lo vas a llevar a Isaac para allá, porque Dios me ha dicho que él me va a dar esta tierra. Así que la decisión es, continuamos en esta tierra. Tienes que ir y traer una mujer de mi pueblo, porque la tierra que pertenece es esta. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Y por qué se une con Lucas? Porque Abraham nos está demostrando que en las circunstancias que él estaba viviendo, a pesar de que él tenía riqueza, abundancia, las mujeres que estaban ahí no eran del pueblo de Dios. Y él tenía que buscar una mujer que sea del pueblo de Dios. Entonces, manda a su criado hacia su pueblo para que le traiga a la mujer, pero él no abandona su promesa. Él decía, esto es lo que Dios me ha prometido, así que no me voy a ir yo, y mi hijo tampoco se va. Mi hijo se queda acá hasta que Dios cumpla su promesa. Entonces, las decisiones que tomaba Abraham no eran unas decisiones de lo que él quería, sus decisiones, sus reacciones, y él se movía creyéndole a la palabra de Dios y tomaba decisiones en torno a lo que Dios le había dicho. ¿Entienden? Entonces, este criado sale a buscar a la mujer, y él hace lo mismo, porque él estaba aprendiendo de su Señor. Y esto es algo maravilloso, porque él dice, cuando él va, sale y se llega al pueblo de Abraham y le dice a Dios, permíteme un segundo, acá está. La oración del siervo, le dice, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, porque él no era, pero él estaba usando la misma fe y la misma acción de Abraham. Te ruego de tener hoy buen encuentro y haz misericordia de mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia, oh mi Señor. Entonces aquí vemos algo extraordinario, y otra vez Dios nos muestra cómo es que funciona la fe. Entonces, este hombre, criado de Abraham, le dice a Dios, yo estoy empezando en esto de creerte, estoy empezando pues contigo, no te conozco, eres el Dios de mi padre, de mi siervo, de mi jefe, así que si él me mandó para acá, yo me voy a pedir un favor. Voy a creer en lo que Abraham me ha dicho. Y si es que realmente tú estás con Abraham,
te voy a pedir algo. Yo voy a ir a donde están las mujeres están llegando, esposas, era la costumbre. Me voy a acercar a ellas y les voy a decir que me den agua a mí. Solo le voy a pedir agua para mí. Pero si la que me diga que el agua también te voy a dar para ti y para tus camellos, esa es la que tú has escogido. ¿Okay? Y dice la Biblia que cuando él apenas terminó de hablar, comenzó a bajar Rebeca con su cántaro en la mano. Y entonces él corre, esta acción es importante, él corre a actuar conforme lo que había pedido. Entonces él va y le dice, oye, ¿me puedes dar agua de beber? Y ella le dice, sí, claro, y le voy a dar agua a tus camellos. Entonces, Dios responde la oración, pero no es solamente responder la oración, sino que responde la oración por la acción. Entonces, ¿cómo es que hacemos que nuestra fe crezca? ¿Cómo es que aprendemos a creerle a Dios? ¿Y cómo es que podemos saber si es la voluntad de Dios o no? Es que la única forma es creerle a Dios, orarle a Dios, confesar, orar es hablar, y luego actuar para ver la respuesta. Entonces, muchos de la gente están orando a Dios y quieren que Dios les muestre la respuesta sin tener que actuar. Y esto es algo maravilloso que lo acabo de entender. Ejemplo, Señor, si es que tú es tu voluntad que yo encuentre un trabajo, que aparezca un cuerpo dorado en el cielo. Entonces, le pedimos a Dios que haga cosas que me aseguren que tengo que actuar. Y no funciona así. La fe funciona actuando. Si tú le dices a Dios, cuando tú oras, porque mucha gente entendió mal esto de las pruebas a Dios, ¿no? Porque había una historia, no me acuerdo el nombre, de un profeta que dijo, Señor, bueno, si tú me has dicho que haga que hoy día aparezca un bollín de lana mojado y la tierra seca. Y al día siguiente quiero que ahora aparezca la tierra mojada y el bolillo seco. Si es así, tú me has dicho que vaya y iré a pelear. No recuerdo el nombre de esta historia. Pero entonces mucha gente tomó esto y comienzan a pedirle pruebas a Dios de este tipo de formas, ¿no? Yo recuerdo en la iglesia cuando estábamos, decía, Señor, si es tu voluntad, que la chica que me gusta es para mí, pues que venga vestida con esta falda de tal color, con la blusa de tal color y peinada de tal forma. ¿No? O que si es para mí, que la chica hoy día cante o haga algo, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado a pedirle a Dios cosas, pruebas, sin tener que actuar. Señor, si hoy día es tu voluntad que yo trabaje, que llueva. Si es tu voluntad que yo trabaje, que salga un rayo. Y si es tu voluntad que yo tome esta decisión, que hoy día, no sé, pues, que se vaya la luz. Y cosas que hacen que yo no tenga que hacer nada. Entonces Dios no contesta. Y entonces pensamos que Dios no contesta, y pensamos que Dios no nos escucha, y pensamos que Dios no nos quiere guiar. Aquí Dios nos está enseñando la forma correcta de activar nuestra fe y activar las respuestas de Dios. Entonces es creer, Señor, tú me mandaste a traer la esposa de Isaac, es lo que le dice el siervo. Este hombre no era el hijo de Dios, recuerden, estaba empezando a creerle a Dios y empezando a ver cómo Dios actuaba. Me imagino que cuando regresó vino maravillado, porque la historia dice que el hombre se maravilló, cómo es que Dios iba guiando todo. Entonces, creerle a Dios, Señor, yo necesito un trabajo y yo sé que tu palabra dice que lo voy a conseguir. Ok, entonces estás haciendo el segundo paso, orar, ¿no es cierto? Lo confiesas, tú me dices que lo vas a hacer. Ok, ahora viene la prueba. Señor, voy a ir a 10 trabajos, le voy a presentar a 10 trabajos. Y en aquel que tú me digas que sí, ese es el trabajo que tú me has prometido. No sé si entienden la idea de lo que Dios nos está enseñando hoy. Entonces, no es sentarme en mi cama a esperar que ocurra un milagro sin moverme. Es ir y moverte, creyéndole a la palabra, y en ese movimiento, en esa acción en fe, va a llegar tu respuesta. Entonces, y regresando al tema de las chicas, Señor, si es tu voluntad, voy a esperar que esta venga de tal forma vestida. No, ¿cuál es la forma correcta? Señor, si esta es tu voluntad, esta chica que me gusta es tu voluntad, yo me voy a ir a declarar. Si me dice que sí, será la que tú me escogiste. Si me dice que no, pues será la que no escogiste y esperaré otra. Entonces, esa es la forma correcta. La única forma de que la fe y los milagros, las respuestas lleguen es creerle a Dios, orar, confesar y actuar. Y ponerle a Dios pruebas que tienen que involucrar acción de parte mía. Si no involucran una acción, si yo no hago nada, no va a ocurrir nada. Por eso decía en el Nuevo Testamento, la fe sin obras es muerta y las obras sin fe es muerta. Tiene que haber un sistema integral. Justo ayer hablábamos, bueno, que estuvimos en la reunión, que nuestro ser es integral, es trino. Y solamente mucha gente comete el error de caminar y solamente concentrarte en un área. Y trabajamos solamente en un área, la parte de hacer. Pero no trabajamos en nuestro ser. Y nuestro ser es lo más importante. Creo algo y lo hago para ver si funciona y estoy empezando mal. Entonces lo primero que tengo que hacer es creer, luego declarar y luego actuar para que yo tenga una respuesta. Y otra de las cosas importantes, el que sea la voluntad de Dios o no, no significa que no vas a tener pruebas. El que sea de la voluntad de Dios o no, no implica que no vas a tener problemas. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dios nos quiere enseñar que todo necesita esfuerzo, esforzados. Va a haber, para que crezcas, va a haber dificultades, va a haber pruebas, va a haber problemas. Así que creo que la enseñanza de esta historia, léanla, que es muy bonita. Y a partir de ahora empieza toda la historia de cómo se creó el pueblo de Dios. Y toda esa parte de Génesis es maravillosa, hermosa. Es una historia muy bonita. Que lo pueden ir leyendo. Y bueno, y luego Salmos 17 nos habla de una oración de David pidiendo protección. Y me asombra porque David tiene la seguridad de poder decirle a Dios que él ha probado su corazón y que no encontró nada inicuo.
pesar de que sabemos que él pecó. Pero esta oración yo creo que es cuando estaba perseguido, porque Saúl lo quería matar. Entonces, y él habla de que Dios lo va a proteger y lo va a guardar y que no va a permitir que nadie lo mate. Y él estaba peleando una persecución muy fuerte. El rey del pueblo lo quería matar, pero él confiaba en Dios que no iba a suceder nada. Otra vez, dos hombres de Dios maravillosos que nos enseñan que la fe hace que nos jugamos por convicción y no por emoción. A ellos no les importaba el resultado, no les importaba si el día le iba bien o mal, no les importaba si hoy día estaban con un buen negocio o habían quebrado, no les importaba si estaban sentados en una casa de ricos o estaban siendo perseguidos para morir. Su misma convicción los movía día con día para seguir a Dios sin importar lo que suceda. Creían a Dios fuera de las circunstancias que puedan pasar, su convicción, su fe, su creencia, su realidad, sus decisiones, todo iba en torno a que Dios estaba como su Dios y era lo primero en sus vidas. Así que los invito a que entendamos de que si nosotros ponemos a Dios en el lugar que se merece, Dios nos va a poner a nosotros en el lugar que Él quiere darnos, porque Él es el Rey de Reyes y Él bendice a sus hijos. No hablo solamente de la parte económica, que vendrá por consecuencia, les hablo de la parte de su ser, la paz, la tranquilidad, la mente libre para poder tomar buenas decisiones y para comenzar a movernos en esta tierra tan fuerte, tan pecaminosa, tan llena de maldad, conforme a Abraham, conforme a David, conforme a todos los hijos de Dios que vivieron en cada una de sus épocas. Pero ellos aprendieron a poner a Dios en el primer lugar, como Dios, como Rey, como soberano. Entonces, creo que la Biblia nos enseña eso desde Génesis hasta Apocalipsis, poner a Dios como nuestro Dios verdadero, no como un Dios de estampita, no como un Dios de figuritas, sino nuestro Dios verdadero. Señor, nuestro Dios y Rey, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por hablarnos, Señor, por hacernos entender de que tenemos que tener paciencia y fuerza y perseverancia para esperar los procesos y para esperar que la semilla dé frutos. Ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a entender primeramente que tú eres nuestro Dios y que si nosotros aprendemos a darte esa posición realmente de verdad, toda nuestra vida va a cambiar. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor. Bendice este día en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos.